¿Se ve ahí o está cargando? Se ve. Está. Tendría que ponerlo Sí, pantalla completa. bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar a dar lo que es la unidad 3, denominada la cultura visual como un campo de batalla, memoria, mirada y hegemonía, donde se va a tratar de problematizar ciertos aspectos relacionados a cómo se construye una cultura visual siempre como un terreno de conflicto, digamos, donde eh, siempre están en juego las interpretaciones y los sentidos de la visualidad, y y la clase de hoy está planteada, ¿no? Un recorrido de una serie de textos de la cátedra, propuestos por la cátedra, que reflexiona sobre cómo se compone la cultura visual, digamos, cómo se construye una hegemonía visual, cómo se construyen qué son los regímenes y los marcos que regulan la mirada y aquello que puede ser mostrado o no, y cuáles son las implicancias sociopolíticas y hasta humanitarias que pueden llegar a acarrear esas cuestiones. Cualquier cosa que no se vaya entendiendo o que algún ejemplo que surja, digamos, relacionado a lo que vienen trabajando, me interrumpen nomás o me avisan si hay algún comentario ahí en la casilla de mensajes. Uno de los textos que vamos a dar de la cátedra, digamos, es el prólogo que escribe Elizabeth Jelin, Visualidad, Invisibilidad y Luchas por el Poder, que prologa el trabajo de Sergio Caggiano, El sentido común visual, disputa en torno a la raza, género y clase en imágenes de circulación pública. Jelin es es una socióloga, es una investigadora sobre los estudios de la memoria más relevante en Argentina, una de las fundadoras de ese campo, digamos, con textos fundantes de lo que es esa disciplina. Y trabaja también temas relacionados a las desigualdades sociales y a las movilizaciones políticas y populares. Eh, de Rosana Reillo vamos a dar, que es una antropóloga mexicana que estudia temas relacionados. Paco, ¿querés ir pasando la diapositiva? Porque no estoy viendo que vayas pasando. No, capaz se congeló, che. Bueno, otra de las autoras que vamos a ver es Rosana Reguillo, que es una antropóloga, es una investigadora también muy conocida, eh, que también tiene un seminario en la maestría de comunicación de ITESO, tiene un seminario sobre políticas de la mirada, que trabaja temas sobre subjetividades y culturas urbanas relacionadas a las juventudes, eh, al miedo, digamos, a las redes sociales, etcétera. Y ese trabajo y el trabajo que vamos a ver va a ser políticas de la invisibilidad, la construcción social de la diferencia, donde ella va a abordar, digamos, los, regi los, los regímenes de invisibilidad, lo que se denomina regímenes de invisibilidad, que va a ser uno de los temas del parcial, eh, y cómo se va a dar a través de la cultura, ¿no? La construcción de la otredad, digamos. Como una cultura va a construir un otro en función de un proyecto civilizatorio. La tercera autora va a ser, que también va a estar entre el que está, si vieron, está en, como autora que entra obligatoriamente en el parcial, es Judith Butler, eh, que también es una filósofa, es una y activista muy importante, sobre todo, seguramente escucharon hablar de ella, sobre todo por sus aportes al campo del pensamiento de género, el pensamiento feminista, los estudios queer, la teoría política, entre otros.
¿Querés avanzar? ¿Está Porque avanzando? quedó en reguillo. Yo estoy en... Sí, no, yo estoy avanzando. Pasa que se está congelando nomás. Se ve que es el coso de Zoom, de Meet. Ok. ¿Se quedó en reguizo? Sí, Voy a probar así sin ponerlo grande, porque igual no sí, pasa dale. grande. Y porque no sé si será por eso que se tilda además la diapositiva. Y el último autor propuesto por la cátedra, digamos, que va a atravesar estas problemáticas es Jordi D. Uberman, que es también un filósofo, un ensayista, un crítico y un historiador del arte. También actualmente uno de los referentes, los estudios de lo que son la historia del arte, la historia de las imágenes, con unos trabajos muy interesantes sobre lo que son las temporalidades y la memoria en las imágenes, que creo que hasta ahora no mencionamos, pero el año pasado que me acuerdo que se había mencionado, se había hecho referencia a él. Y para empezar con las problemáticas, me pareció bueno partir de ese texto que vimos en la unidad 1, ese primer texto de Mitchell, eh, que uno de los trabajos era comparar, digamos, tomarlo y a él y a Barthes y hablar sobre los mitos y contramitos o contratesis sobre la civilización de la imagen, ¿no? Que Mitchell en este texto plantea, ¿no? Que en ese texto va a hacer un repaso sobre qué son los estudios visuales, cuáles van a ser sus objetivos. Él va a decir que la cultura visual va a ser el campo donde se va a poner en juego las visualidades, y la visualidad entendida como aquellos modos de ver y de mostrar, aquello lo que es visible o lo oculto dentro de una sociedad o una cultura, lo que puede ser percibido, identificado y lo que no, digamos, lo que no va a participar dentro de un terreno, si se quiere, político, cultural, digamos. Eh, y los estudios visuales van a tener aquel objetivo de desnaturalizar y mostrar esa mirada ¿no? Que era como el objetivo que plantea a lo largo de ese texto Mitchell. Y va a estar interesado en cómo se construye visualmente lo social, o sea, cómo esas culturas visuales, esos modos de ver, esos modos de mostrar, interactúa y va construyendo todo aquello que conocemos, digamos, como lo social, de una manera a través de imágenes, de una manera visual, digamos. Elizabeth Delin, por su parte, va a proponer, ¿no? Que esta cultura visual, eh, y como parte de ese mostrar el ver, no es algo natural, sino que sino que son eh, construcciones que se arman a través de disputas simbólicas, donde se intenta instalar un sentido visual común de lo visual, aquello que nosotros podemos ver, digamos, y nos parece lo natural, pero que en el fondo son jerarquías y prácticas sociales sedimentadas, digamos, que parece que lo que nosotros vemos y percibimos de lo que vemos las cosas sea como natural, y que las imágenes van a co-construir junto con ciertos discursos de instituciones, otros discursos sociales, categorías y clasificaciones. Ella va a poner de género, raza, etnicidad y clase, que son aquellos temas que trabaja Sergio Cajiano, pero eh, van a ser en general cualquier categoría y clasificación social, ¿no? Entonces la autora va a decir, en referencia a cómo aborda Cajiano su análisis, en el camino se revelan creencias y sobreentendidos subyacentes que forman parte de ese sentido común constitutivo de la hegemonía, ¿no? La hegemonía entendida como ese proceso donde se instaura un orden y se asignan los sentidos de cada institución social, digamos, de una manera muy provisoria, porque siempre esta puede cambiar.
que habían convertido en natural lo que en realidad es una trama política y social que se desenvuelve en la historia. En ese proceso, la historicidad de los sistemas de categorías y clasificaciones sociales muestran su productividad, muestran que no se trata de, no se tratan, no se trata de categorías ahistóricas y neutras, sino de herramientas de poder que tienen consecuencias en la vida de la gente involucrada. Entonces, estas formas de naturales, digamos, de ver y de representar y de mostrar, y aquello que queda oculto o que queda o que es mostrado, digamos, que se puede hacer ver, van a tener sus consecuencias en la sociopolítica, digamos, en la vida cotidiana. Así como un ejemplo, no sé si alguien solía, antes de la pandemia solía viajar en el colectivo Chaco Corrientes. Este es un ejemplo que me surgió ahora revisándose hoy, digamos, que cerca del puente siempre subían efectivos de seguridad, digamos, y revisaban como las mochilas de cada uno de los pasajeros, digamos. Y siempre fue notorio cómo hay algunas personas, no sé, tipo, no sé, blancas y eso, que apenas le miraban la mochila y había otras personas, ¿no? Con otro color de piel, digamos, con ciertos rasgos o cierta vestimenta, digamos, que hacían ver sobre que delataban, ¿no? una cierta pertenencia a grupos, a un cierto grupo socioeconómico, digamos, y que esas personas siempre le revisaban más, ¿no? Pero pero por, por el hecho de que, no sé si conocen esas prácticas muy habituales de que la policía detiene por portación de rostro, ¿no? Eh, que es más un hostigamiento policial no ya hacia delitos concretos, ya no buscan delitos concretos, sino es un hostigamiento policial a ciertos estereotipos visuales que conformarían, ¿no? Los ciertos rasgos de la criminalidad, digamos, que esos rasgos operan, digamos, en todos los aspectos de la vida, digamos, esos casos es más notorio, pero incluso a cualquiera de nosotros cotidianamente va caminando por la calle y por ahí divisa a alguien en ciertas ocasiones divisa a ciertas personas con esos mismos rasgos, digamos, que son construcciones históricas sobre cómo se ve la criminalidad, eh, y que actúa, digamos, automáticamente en nuestra percepción, ¿no? Poniéndonos alertas y eso, digamos. Entonces esas son formas en que esas construcciones culturales y visuales participan, digamos, en nuestra vida e interfieren y tienen implicancia en nuestras vidas cotidianas. Por ahí si alguno viene trabajando algún tema de eso en sus parciales y se le ocurre alguna forma de que esto les puede ayudar a reflexionar, lo puede ir comentando y lo vamos comentando entre todos, digamos. Rosana Reguillo va a denominar en su trabajo regímenes de invisibilidad a ciertos marcos, a estos marcos que van a regular la mirada, digamos, ella va a decir que son tácticas y estrategias que también en la vida cotidiana van a gestionar nuestras miradas y van a producir efectos en la manera en que percibimos y somos percibidos, también muy relacionado a lo que dice Jelly, que va a clausurar y va a abrir otros caminos, ¿no? Va a delimitar qué se puede ver y qué no, y que va a reducir o va a restituir complejidad, digamos. Y va a hacer que todo parezca simple y natural o que en ciertas medidas
va a parecer que todo sea un entramado mucho más complejo y que en esas políticas de la mirada, de la invisibilidad, no vemos porque es a través que es de ella cómo vamos a ver las cosas. Que tiene cierta relación, por ahí otro material que tienen para ver ustedes es el encuentro pasado del seminario del Seminario de Cultura Visual de Marta Cabrera, donde ella va hablando de la visualidad, digamos, los conflictos, visualidades, los conflictos políticos y militares en Colombia, hace referencia persistentemente, digamos, alrededor de toda su exposición, en los conceptos de el reparto de lo sensible. El reparto de lo sensible es una idea, una propuesta del filósofo francés Jacques Rancière, que designa las formas, que Rancière va a decir que la división de lo sensible es la forma en que se reparten las partes de las partes, así dicho de una forma muy, al principio cuesta entender. Y con la división de las partes va a decir este filósofo que en esa división de lo sensible, esa división de las partes, digamos, qué partes le toca a cada parte o grupo de la sociedad, en esa división o en ese reparto se van a dividir, digamos, repartir ciertos lugares que le va a tocar a cada cuerpo, ¿no? Es un ordenamiento y una disposición de qué lugares le toca a cada cuerpo. Qué estatuto de visibilidad va a tener, si puede ser visible, si puede ser escuchado, ¿no? Si puede ser representado, y en qué momentos, circunstancias va a poder serlo, digamos. Y va a llamar, este filósofo va a llamar una visión de lo sensible de manera policial, aquella división de lo sensible, aquel reparto jerárquico de relaciones de poder, digamos, donde una de las partes va a quedar sin parte, digamos. No sé si se va entendiendo, igual lo voy a retomar más tarde, pero para hacer como un anclaje con lo que dice Marta en el seminario, ¿no? Y continuando con Reguillo, ella va a decir que, bueno, Marco no va a ser, no, estas políticas de la invisibilidad, estos regímenes de invisibilidad no son neutros ni neutrales, también una idea que desarrolla Jelling, sino que son complejas construcciones sociohistóricas que se articulan y va a proponer tres categorías o tres, por así decirlo, instituciones o formas en que se van definiendo y se van formulando y armando estos regímenes de invisibilidad. Que las primeras son las formaciones históricas particulares. La autora va a decir que la mirada, digamos, una cultura visual, la mirada y lo que puede ser representado, siempre depende del sitio, del momento y del lugar donde se esté representando, ¿no? Y que puede variar dependiendo de los lugares y eso. La zona geográfica, entre otros. Luego están las instituciones socializadoras intermediarias, que son todas aquellas instituciones de las que uno forma parte, como los medios de comunicación, las instituciones educativas, la familia, los grupos de amigos, ¿no? Donde uno va aprendiendo, va conformando y va aprendiendo a mirar, va a decir esta autora, y que eso después va a traer sus consecuencias sociohistóricas y políticas. Y luego las lógicas de poder político que vienen del poder cognitivo, que tiene que ver ya con decisiones políticas, proyectos políticos, que buscan mostrar algunas cosas y silenciar otras cosas.
Y esto lo plantea ya al principio de su texto y a lo largo de su texto ella va a ir trabajando sobre la cuestión sobre cómo las sociedades en sus proyectos civilizatorios, políticos y culturales van a ir produciendo un otro, ¿no? Una otra edad para instalar qué es lo común de la sociedad y aquello que queda, aquello exterior, digamos, aquellas culturas exteriores o por ahí aquellos que se oponen internamente a esa normalidad, terminan siendo, ¿no? Siendo catalogados como los monstruos, como los seres anómalos, eh, y que esas van a ser, digamos, las implicancias de esos marcos. Esos marcos van a ir, esos regímenes van a delimitar qué lo va a ser lo normal para una cultura, y lo que quede fuera de esos regímenes va a pasar a ser, digamos, algo de una categoría inferior, no ya humano, sino que es algo que que voy a recuperar ahora con Butler, sino seres anómalos que terminan siendo, ¿no? Tienen que terminar siendo disciplinados para ser controlados o expuestos ya como un objeto de consumo, ¿no? Como algo de la diferencia, como un objeto de consumo. Y dentro de estos tres puntos, que son los que conforman los regímenes de invisibilidad según Reguillo, que son las formación histórica, las instituciones socializadoras y el poder político, la filósofa Judith Butler va a enfocarse sobre todo en su trabajo en esta última, ¿no? El poder político que a través de distintas decisiones eh, va a ir definiendo cierto campo de lo visual. Y a partir de eso, ella va a formular esta idea de los marcos de guerras, también muy parecido a la conceptualización que hace Reguillo, que van a decir que van a ser las normas y las regulaciones de un campo visual y discursivo que están delimitadas por las instituciones del poder militar y estatal. Esos marcos, digamos, lo que a ella le interesa estudiar son cómo se definen las visualidades, cómo se delimitan las visualidades que se pueden mostrar y representar dentro de los conflictos bélicos, y que esos marcos van a determinar los modos en que se mostrarán esos conflictos armados, y que también van a influir, como van a decir todas las demás autoras que vimos, en las maneras de percibir, valorar y legitimar, en este caso, las guerras, digamos. Y esas formas esos marcos, esas formas eh, y esas decisiones políticas y militares, no solamente van a delimitar qué puede ser mostrado, digamos, qué situaciones de la guerra pueden ser mostradas a favor de una buena valoración de la guerra, digamos, que no perjudique su legitimidad, y no solo qué puede ser mostrado, sino cómo va a ser mostrado, ¿no? Ciertas decisiones de cómo encuadrar, cómo capturar a las personas, entre otros, digamos. Por eso la autora va a decir que esas fotografías se va a plantear alrededor del todo el texto una discusión con Susan Sontag sobre la posibilidad que tienen las fotografías de tortura de impactar y de conseguir que las personas que miren esa fotografía puedan hacer un razonamiento ético y moral, digamos, sobre los marcos de guerra. Y en una de esas discusiones va a girar en torno a si se puede interpretar, ¿no? Las fotografías
o si solamente van a ser fragmentos efímeros que por momentos pueden despertar cierta impresión, cierta emotividad, digamos. Y Butler lo que va a decir es que la fotografía van a ser una interpretación, sobre todo en relación a esa fotografía de la guerra, van a ser una interpretación porque van a ser ya construidas, ¿no? Ya van a estar codificadas ya desde el momento antes de disparar la cámara. Y esa interpretación que va a hacer la fotografía también va a terminar influyendo en la interpretación que va a hacer las personas a través de su mirada, ¿no? En esta forma de elegir qué se va a representar, qué se va a mostrar y qué no, y qué va a quedar fuera de esos marcos. Ya se va a prefigurar un tipo posible de interpretación, o al menos atajar ciertos tipos de interpretación que no se quieran obtener, digamos, porque ya la circulación de la fotografía, va a decir la autora, va a hacer que en distintos momentos, digamos, la fotografía se interprete de distintas formas, y lo que puede ser dentro de esos marcos de guerra que va a plantear donde se van a ubicar las capturas de estas fotos, en otras instancias de recepción pueden ser tomadas, ¿no? Como negativas. Y la autora va a mencionar la existencia del periodismo incorporado, que va a ser aquel periodismo que va a acceder a todas las demandas militares y políticas sobre cómo deben ser representadas las guerras, ¿no? Para poder acceder e ir a la guerra, tienen que seguir ciertas exigencias y acceder a informar desde los límites impuestos por esos marcos de guerra. Y entonces hay un control total de la visualidad, digamos. Sontag va a decir que ese periodismo incorporado ya existía desde el 82 con la guerra de Malvinas, cuando solamente dejaron ir a 2 fotógrafos a fotografiar y dejaron a todo el resto de la prensa fuera de ese conflicto. Y en el momento que lo estudia Butler, ella se va a afirmar su existencia dentro de la guerra de Irak, o más bien la invasión a Irak, digamos, donde menciona que el gobierno de Bush va a tratar de como monopolizar esa cultura visual. Y en ese marco también, en esos marcos, también se van a definir qué puede ser representado como lo humano, ¿no? Va a decir que lo humano no es algo propio de la especie, sino que lo humano es una categoría, una norma heredada, que lo que va a determinar eso, lo humano, es quiénes van a ser sujetos de derecho o dignos de derecho y quiénes no. Y ahí se va a plantear un problema sobre qué vidas son lloradas o ser dignas de ser lloradas, cuáles vidas van a ser importantes para determinados regímenes o para determinados marcos visuales, y cuáles van a ser vidas que no van a dejar huella, ¿no? Que no pueden ser, no son dignas de ser representadas, no son dignas de ser lloradas. Y eso va a ser, ¿no? Van a ser dentro de esos marcos de guerra que en ciertas instancias se dan dentro de los conflictos armados, y en este caso de la invasión de Estados Unidos de Irak,
donde se va a dar todo un proceso, ¿no?, de invasión, de sumisión de una cultura a otra, de cometer crímenes de lesa humanidad para, como forma de sometimiento militar, humillación militar, cultural y civilizatoria, ¿no?, volviendo a la construcción de un otro, digamos, un Estados Unidos que tiene que construir un otro al que hay que domesticar, digamos. Entonces, dentro de esos marcos de guerra va a haber ciertos tipos de vida, en este caso van a hablar de la fotografía de Abu Ghraib, que ciertos tipos de vida que no van a ser consideradas humanas y dignas de ser lloradas, y que va a ser el tema que va a desarrollar esta autora en esa fotografía de Abu Ghraib, que ahora sí explico, que son fotografías tomadas, no se sabe, fotografías tomadas dentro de la cárcel mientras ciertas guardias y agentes de seguridad torturaban abiertamente, y con total impunidad, digamos, prisioneros iraquíes. No solamente torturaban, sino que llevaron a cabo una serie de humillaciones sobre esos cuerpos, con un total morbo y total intención de migración del cuerpo y de la personalidad, que hasta incluso van a sacar, ¿no?, esas fotografías, van a aparecer estas fuerzas de seguridad tipo sonriendo al lado de tipo los cuerpos ultrajados, tirados, amontonados, como una forma de crueldad festiva, también como una forma, va a reflexionar Butler va a mencionar varias posibilidades en que posibilidades de con qué objetivo fueron formuladas sacadas esas fotos, como tema de humillación, como registro de la impunidad que podían tener los Estados Unidos, como muestra de sumisión de una cultura sobre otra. Entonces esos marcos van a tener ciertas implicancias en lo que va a ser considerado como lo humano, y van a ser implicancias sociopolíticas, digamos, que van a legitimar, ¿no?, un punto de vista de la guerra, sobre de superioridad, digamos, nacionalista. Reguillo también va a abordar esta fotografía al final de su texto. Ya va a decir que se van a surgir en un periodo de avanzada, ¿no?, para contextualizar tipo las condiciones de producción de esta fotografía también y de estos marcos, de una avanzada nacionalista y conservadora, digamos, que va a reivindicar cierto nacionalismo, digamos. Que incluso va a mencionar Butler que el secretario de Defensa de Estados Unidos va a decir que a través de esa fotografía de forma pública, que a través de esa fotografía se va a conformar una identidad estadounidense, digamos, en torno a esa tortura. A ver qué. No. Otro de los autores que, bueno, este no es obligatorio para el parcial, pero si por ahí tocan algún tema relacionado a estos, es bueno, que me parece muy interesante, digamos, la forma en que aborda, digamos, un problema parecido, que es Jordi D. Huberman, que en Parcelas Humanidad va a plantear la problemática de que los pueblos, él lo va a entender como un conjunto
Él va a decir que son un conjunto de rostros, de multitudes, de, de diferencias y de intervalos, que ahora voy a explicar, que esos pueblos van a estar expuestos a desaparecer en su representación política y estética, es decir, de no aparecer dentro de esa cultura visual, de no ser identificado, de no ser alguien representable, y que eso incluso va a peligrar la forma en que ellos viven, ¿no? También van a estar expuestos a desaparecer hasta físicamente, va a decir este autor. Y que esa exposición a desaparecer se van a dar de dos formas. Por su exposición, mediante la censura y el ocultamiento, ¿no? Esto es lo que va a quedar fuera de los regímenes de visibilidad o fuera de los marcos, de lo representable de esos regímenes y esos marcos, o por la sobreexposición, que es la repetición estereotipada, supuesta en espectáculo, convertirlo en un bien de consumo. Lo que van a decir, por ejemplo, Butler y Reguillo en relación a la fotografía de Abu Ghraib, que no la estoy mostrando porque son imágenes bastante fuertes, y ya veo que después censuran el video o algo así. Van a decir que esas fotografías, en vez de despertar cierta resquemor o de suscitar ciertas reflexiones políticas o humanitarias, lo que van a hacer esa fotografía en esa estetización del, de las atrocidades de la violencia, van a ser terminadas, van a ser consumidas eh, como espectáculo, digamos, como un bien consumible y desechable, como dice ahí. Incluso Reguillo va a decir que esas fotografías van a ser alrededor de esas fotografías y de las torturas, esas torturas también se van a ser incorporadas por las publicidades, digamos. Y lo que va a decir Butler es que hasta que no se pongan, la única forma de que esas fotografías no terminen en esa estetización y dramatización que inmoviliza cierta reflexión política alrededor de esas fotos, es agarrar y justamente reconstruir, poner las fotos y reconstruir esa circulación dentro de esos marcos de guerra y esos regímenes de invisibilidad, digamos, recuperar información sobre cómo fueron expuestas esas fotos y para hacer, para poder impugnar, ¿no? la impunidad que se da dentro de esos marcos que regulan la visión. Didi Uberman va a decir también que esa exposición y esa no aparición de los pueblos que van a ser privados de su imagen, tanto como no van a poder aparecer, como su imagen va a ser reproducida por otros, va a tener también, relacionado a las otras autoras, en esa no aparecer de esa propia imagen, en la no posibilidad de una autorrepresentación, van a estar en peligro las representaciones y la participación política en sí de estas comunidades, ¿no? Que va a ser una de las discusiones que va a desarrollar, uno de los nudos que va a trabajar Didi Huberman en su texto sobre sobre la aparición, digamos, que es necesaria de las diversidades,
para no llegar, ¿no?, a los regímenes totalitarios, ya que va a proponer, ¿no?, que la política surge entre esas, si los pueblos son rostros, multiplicidades, diferencias, intervalos, la política va a ser eso que está, esas diferencias que se establecen dentro de esos intervalos entre las personas, ¿no? La política va a estar constituida por todas esas diferencias que van a participar en lo común, digamos. Y la eliminación de esas diferencias va a ser o va a llegar a una deriva hacia los regímenes totalitarios, que es como lo que le preocupa a David Huberman, que retoma ciertas problematizaciones de Walter Benjamin. Y también para ejemplificar también cómo actúan estos regímenes y estos marcos, ¿no? Y esa definición de una memoria, de una mirada hegemónica. Traigo acá un ejemplo, digamos, que parto desde mi tesis de grado sobre las imágenes y la memoria en Chaco relacionadas a la última dictadura militar. Y que cómo van a actuar esos regímenes y esos marcos para la construcción de un enemigo interno en los 60 y en los 70, digamos. La construcción de un enemigo interno va a ser algo que según Cora Marnick, ya va a empezar con una construcción política, discursiva y visual, va a ser de un enemigo interno que va a empezar a gestarse a partir de los 60, cuando ya desde las Fuerzas Armadas y también desde ciertos medios empiezan a formular estos discursos públicos sobre una amenaza subversiva que amenazaba con la normalidad del Estado, que intentaba subvertir, digamos, esa normalidad. Que va a ser una construcción que en los 70 se va a dar de una forma más sistemática, a partir del Cordobazo y toda esa serie de movilizaciones populares en todo el país. También a partir, digamos, del asesinato de Montoneros a Aramburu, que va a ser un hecho muy importante y que va a ser uno de los puntos claves, digamos, para una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina. Hay un estudio, digamos, muy importante en los estudios de historia reciente, que es Un enemigo para la nación, de Marina Franco, que ella analiza cómo desde el 73 hasta el 76 se dio todo un proceso con decisiones y discursos partidarios, institucionales, legales, políticos, que van a ir, digamos, construyendo sistemáticamente un enemigo, cada vez más, un enemigo interno, a eso desde el 73 hasta el 76, y que en el 76 aparece ya ya va a ser algo masivo, ¿no? Uno puede recorrer los diarios del 76, 77 y se sorprende, digamos, con la cantidad de notas sobre la eliminación de la amenaza subversiva o del extremista que hay en los diarios. Yo hace unos meses estuve revisando para mi tesis y eran una o dos notas por día que aparecían, digamos, de todas las partes del país. Y bueno, y esa construcción de un enemigo se va a ir gestando a través de distintos estos
distintas decisiones políticas y culturales, digamos, que los distintos regímenes entonces la sociedad va a acompañar, digamos, estos procesos también, sobre todo también a través de la dictadura, a partir de la dictadura. Y que se van a enmarcar esto de la amenaza subversiva o el extremista que había que eliminar dentro ya de unos marcos de guerra, que era impulsado desde sectores políticos ya por esos años. Y acá para ejemplificar, ¿no? Yo trabajo el caso de las imágenes de memoria en Chaco, donde la masacre de Margarita Belén, que fue el asesinato de, por lo que se sabe hasta el momento, 22 militantes políticos en la cercanía de la localidad de Margarita Belén, va a ser uno de los casos, digamos, emblemáticos, que fue una de las muestras, digamos, de las posibilidades de lo que podía hacer el terrorismo de Estado, que va en esa masacre, va a conjugar varios tipos: la desaparición, de cuerpo, el asesinato, la desaparición de cuerpo. La masacre va a ser relatada, ¿no? Dentro de ese marco, de esa guerra subversiva, como un traslado de presos a Formosa, cuyo convoy fue interceptado por una columna subversiva, van a decir los comunicados días después de la masacre, que fue el 13 de diciembre de 1976, que van a decir que ese convoy fue asaltado, digamos, y se abatieron 5 subversivos, digamos, que va a ser ese primer día, ese 13, y un segundo comunicado que va a ser lanzado el 15 y reproducido en la prensa el 15 de diciembre, de otro enfrentamiento y 2 guerrilleros más muertos, digamos. Que este va a ser la versión de la masacre que va a perdurar, la versión pública de la masacre que va a perdurar hasta el retorno a la democracia, y donde se van a conjugar van a aparecer ciertas estrategias enunciativas, incluso visuales, de cómo se va construyendo discursivamente esa amenaza subversiva a exterminar, digamos, que acarrean ciertos efectos de despersonalización y deshumanización de las víctimas, ¿no? Que van a ser, que no van a aparecer los nombres de los asesinados, a menos que sean uno de los trofeos de guerra, uno de los mandos altos, digamos, de las organizaciones armadas. Y junto a eso, una estrategia visual de no mostrar las fotos, no mostrar nada que pueda identificar a esas personas, siendo que muchas de ellas terminaban desaparecidas, digamos. Su cuerpo terminaban desaparecidos, y años después, o incluso hoy, hay cuerpos sin localizar e identificar. Y mostrarlos, ¿no?, como unos delincuentes sin rostros y sin origen, vidas que solo podían ser contadas, ¿no? Se asesinaron 5 subversivos, se asesinaron 2 guerrilleros más. El resto de las notas que circulaban en la prensa era así, digamos, se asesinaron tantos subversivos, que va a determinar, ¿no?, ciertas vidas que no van a ser lloradas, dignas de ser lloradas, como postula Butler. No sé si ahora hasta acá se entiende bien, o si hay algo que no se entiende, lo vuelvo a repetir, digamos, de lo que postulan los autores y las autoras. Todo bien, Facu. Yo creo que voy entendiendo por lo menos. Dale. Una consulta nada más. Sí. Esto trabaja... los primeros 3 autores trabajaban más que nada en la imagen, y bueno, y esto que está mostrando ya se le suman también palabras, básicamente. Uh-huh. No, y es que hay que tomar la conceptualización de Mitchell, ¿no?, que son de los medios mixtos, o sea, las imágenes van a, como decía Jelin, van a co-construir, digamos,
junto con otros discursos, digamos, con palabras y eso que siempre acompaña en las construcciones de estas categorías y clasificaciones, las imágenes van a participar y los demás dispositivos de enunciación también van a participar en estas configuraciones, digamos. Y Me, está me suma, todo... Ah, perdón, perdón. no, me suma ahí en eso que me parece genial tu pregunta porque permite explicitar, digamos, el concepto de visualidad, digamos. El concepto de visualidad habla de las prácticas de mirar, de mostrar, de visibilizar, pero también de invisibilizar, y ahí está el concepto de Reillo, de esos marcos de invisibilidad o los regímenes de invisibilidad, donde las imágenes y las palabras están sujetas, ¿no?, a un régimen de poder donde entran en juego las instituciones que tienen que ver con, por ejemplo, los medios de comunicación y quiénes son los dueños de los medios de comunicación que determinan determinada editorial o lo que se muestra o lo que no se muestra. También las instituciones del poder, ¿no? El Estado, en este caso la cuestión de la dictadura militar en ese momento, pero también el mercado, ¿no? Recuerden que si trabajamos discursos de prensa, la prensa, digamos, forma parte de la industria cultural, ¿no? Y si trabajamos publicidad, sobre todo el mercado, si trabajamos, bueno, entonces hay algo ahí que está determinando también lo que se muestra o lo que no se muestra, y la época, que hay una mayor, digamos, que atraviesa todo, que era aquello que en los 70 no se podía mostrar, ¿no? Y con el retorno de la democracia empieza a mostrarse que es como un poco más amplio todavía, que implica todas las otras instituciones, todas las, ¿no? Entonces, por eso es importante no pensar la imagen por separado como un bloque de iconografía, ¿no?, sino la imagen en relación a las palabras y cómo todo eso forma parte de un conglomerado, digamos, atravesado por relaciones de poder y dominación. Eso. Sí, la otra pregunta, acá no veo quién era. No, yo estaba por hacer otra pregunta. Sí, no. Sebastián, bueno, la segunda pregunta era si todos estos temas básicamente hablan sobre construcción no sé si sobre cómo se van construyendo, pero sí sobre la construcción de sujetos, o sea, tanto sea, no sé, enemigos, construir enemigos públicos o construir, qué sé yo, ciertas identidades o prejuicios, por decirlo de alguna manera. Sí, es una de las preocupaciones que atraviesan, digamos, los 4 textos de la cátedra, sobre todo cómo se conforman o cuáles son las instituciones, digamos, o los actores que van delimitando cierto campo de lo discursivo y de la visualidad, pero que son autores atravesados también por una cuestión de la ética, digamos, cómo eso afecta la vida humana, creando distintas clasificaciones, en este caso distintas clasificaciones sobre las personas, y qué rol o qué parte le toca a esas personas que caen dentro de estas clasificaciones, digamos. Buenísimo, gracias, Facu. Dale, nada. Y también dentro de estos, no sé si hay alguien más o sigo. No, bueno, sigo nomás. Y estos regímenes y estos marcos, digamos, también pueden ser, en cierta manera subvertidos, donde pueden emerger, digamos, otras posibilidades de la visualidad. Por ejemplo, Jelin va a decir justamente que una hegemonía una hegemonía de la cultura visual puede ser disputada y debe ser disputada dentro de la misma cultura visual, digamos,
presentando ciertos repertorios de imágenes alternativas, ¿no? Eso, tratar de incidir en ese orden, trastocar, digamos, ese orden de la hegemonía a través de imágenes también, pero imágenes, como decía Cleo ahí, digamos, acompañadas de otros discursos, de otros actores, de otras instituciones, que eso es lo que va a plantear en esta cita Reguillo, que es una cita medio textual, pero no lo puse, pero es textual, que todo régimen de invisibilidad comporta una frágil indeterminación potencialmente transformadora, y aquello que era invisible por las lógicas del poder político se transforma en virtud de las acciones de algunos actores. Ahí ya entran no solamente las imágenes, sino ya entran actores en situaciones históricas particulares, que ya entra otra cuestión, que son en qué momentos, digamos, uno puede incidir en ese terreno, en qué momento puede incidir más o menos, y que todas esas formas de incidir siempre son también formas históricas, ¿no? Reclamos históricos que se van gestando en el tiempo y van evolucionando, por poner un término, ¿no? Se van transformando de a poco, o a veces hay irrupciones de hechos, por así, políticamente muy densos, ¿no? Pienso en lo que fueron las movilizaciones chilenas hace un par de años, creo que fue fin de 2019, principio de 2020, donde una serie de movilizaciones estudiantiles que estaban reclamando por, digamos, los costos del transporte público. A esas movilizaciones estudiantiles, digamos, se le fueron encadenando otras movilizaciones, otros reclamos históricos que se venían dando, digamos, y hubo un momento que todo eso explotó, digamos, que fue un proceso también muy interesante desde la parte de la visualidad, digamos. Se empezaron a destruir, qué sé yo, símbolos patrios, digamos, por así decirlo, de la colonización, digamos, chilena, digamos. Y donde surgieron, digamos, ciertas formas de contravisualidad indígenas, por ejemplo, pintando, vistiendo esculturas, pintando esculturas, digamos, empezar a representar y trastocar, digamos, esas visualidades, al menos momentáneamente, que fue lo que pasó después de un tiempo, digamos, todo volvió a la normalidad, pero se dio cierto momento de una lucha muy intensa, digamos, que incluso en las redes sociales era impresionante la cantidad de fotos y videos que circulaban de todos esos momentos. Y que esos momentos históricos particulares, ¿no?, van a trastocar esos marcos que van a regular la mirada, al menos momentáneamente. Van a abrir, digamos, otras posibilidades de que otros que no podían ser vistos o escuchados, puedan ser vistos y escuchados, digamos, y puedan empezar a autorrepresentarse a sí mismos y a sus luchas. Didi Burman también en esta línea también va a proponer que el arte debería poder conquistar una parcela de humanidad, la humanidad como considera Butler, como una norma diferencial, digamos, que constituye cierta humano de derecho. Y lo que tiene que hacer el arte entonces es hacer que esta condición del humano vuelvan a aquellos sectores que son desposeídos de ella, haciendo narrarles sus historias, exponiendo a contrapelo, ¿no?, esto que es un postulado que hace Walter Benjamin en la tesis sobre el concepto de la historia, la tradición de los oprimidos, de los sin nombres, ¿no? Esta cosa que cuenta Benjamin, que
la historia siempre la van contando los vencedores, ¿no? Y que la escultura, que es una frase famosa que todo documento de cultura es un documento de barbarie, ¿no? Que todos esos documentos civilizatorios está alzado sobre unas ruinas, que esa cultura va a estar alzada por encima de esos oprimidos, ¿no? Y que va a ser el deber del artista o el historiador, digamos, volver a contar esa historia de los escombros, que es lo que va a decir Benjamin. Y otra autora que yo agrego, bueno, acá no va la separación, para esta oportunidad, la puse mal también, cierta idea de, para seguir, digamos, el análisis, una autora que es Magdalena Pérez Balbi, que ella trabaja sobre el activismo artístico, ¿no? El activismo artístico, ella va a plantear cierta diferencia o ciertas problemáticas en relación al arte, a lo que se denomina arte político, ¿no? En primer lugar, el activismo artístico lo que va a hacer, van a ser formas en que los activistas sociales van a apropiar de algunas herramientas y dispositivos del arte para sus reclamos, y que se van a alejar de ciertas características que tiene el arte, ¿no? El arte pensado como las pinturas, no sé, documentales, eso que tienen cierto carácter de autoría y de ser un objeto en sus características excepcional, digamos, mientras las prácticas del activismo artístico van a ser más colectivas, donde no va a haber una idea de autor, digamos, y donde lo que importa es que las personas pongan a disposición su cuerpo, digamos, en la protesta, empleando, digamos, recursos visuales, que esa es una de las problemáticas que va a ver la autora en cuanto al activismo artístico y el arte político. Y la otra es, la otra disyuntiva que plantea es que en ese arte político, lo político aparece como una tematización o como una adjetivación, digamos, de artistas por ahí preocupados por lo social. Esta autora va a estar en contra de esa caracterización, sino que va a decir que, retomando a Rancière de vuelta, que el arte y la política entendida en términos de Rancière también como la toma en cuenta de las partes, digamos, de los sin partes, tomar y poner, digamos, a los que sin parte, los que no tienen esta representación, no pueden ser representados, escuchados, volverlo a considerar, digamos, dentro de ese terreno de lo común. Y donde va a considerar al arte como el arte no como obra, sino el arte como dispositivo que va a poner en juego que puede poner en juego nuevas visualidades y formas de representación, interviniendo en ese reparto de lo sensible y en esa configuración, digamos, y donde esta forma de subjetivación política o de imaginación política, digamos, por medio del arte o las imágenes, participan redefiniendo todas esas relaciones de dominación, digamos. Y esto lo quería ver ya en relación a otro apartado de mi tesis, que es ya, digamos, ciertas imágenes, ciertos repertorios de imágenes que van a emplear el movimiento de derechos humanos de resistencia con la intención de, en primer término, politizar esos marcos, digamos, instaurados por la
dictadura y previas también a la dictadura, por todos esos entramados políticos y discursivos de, de la subversión, ¿no? De que eso no eran, que se dio extremistas que venían a desestabilizar, digamos, la patria, sino que eran, en su mayoría eran, o sea, ni siquiera, digamos, participantes de la guerrilla, sino militantes estudiantiles y políticos diversos, digamos, de distintas partes. Y una de las primeras imágenes que van a utilizar estos grupos en resistencia van a ser la silueta de Margarita Belén, que bueno, acá hay dos, acá hay una, esta que fue una de las primeras siluetas de Margarita Belén en pintarse, según tengo entendido, y hablé con Miguel Ángel Dolfino, que fue quien las pintó por primera vez, las puso por primera vez en un muro, digamos. Que estas siluetas van a participar, ¿no? Junto a un determinado, en un determinado contexto, como una forma de disputas públicas sobre la interpretación de la masacre de Margarita Belén, ¿no? Que era, bueno, el discurso público hasta entonces, hasta el retorno a la democracia, va a ser el del enfrentamiento con un cosa subversivo. En los primeros años de la democracia, desde el 83, lo que van a intentar estos grupos, ¿no? Es demostrar que que había sido una masacre, que había sido un asesinato, una matanza, digamos, en un enfrentamiento, que estaba este nuevo discurso que está sostenido también desde los testimonios de algunos de los exdetenidos que compartían celda y pabellón con estas personas, que decían que, bueno, varias de ellas habían salido, ¿no? de la alcaldía, donde fueron torturados, digamos, antes de ser llevados hasta la inmediación de Margarita Belén, que varios de ellos ya habían salido, ya habían sido, que todos habían recibido una feroz tortura y que varios de ellos ya habían salido hasta medio moribundo, digamos, incluso hasta algunos dicen que posiblemente muertos. Y en esos primeros años se van a dar, bueno, una serie de señalizaciones, de discursos públicos, también discursos jurídicos. Se van a empezar a investigar la masacre a través de la CONADEP, ¿no? Que fue la masacre, va a ser uno de los casos que va a aparecer en el informe Nunca Más de la CONADEP. E incluso el Chaco tiene su propio, en esos años se va a hacer su propia informe Nunca Más, digamos, que es un informe que va a hacer la Cámara de Diputados con varios testimonios de sobrevivientes, y que va a dedicar sobre la tortura, y que va a dedicar un último capítulo a desmentir esa versión de las fuerzas sobre la masacre. Y todos estos discursos, ¿no? Sumado a una continua y cada vez más creciente movilización de familiares, de expresos políticos, de amigos de los presos, de los desaparecidos, de los asesinados. También todo lo que es la militancia sindical, que va a ser alguna entrevista que estuve haciendo a personas que participaron de todas esas movilizaciones, va a ser un actor importante. Toda la militancia política, también juvenil, estudiantil, también va a ser todo, van a ser importantes. En todo este entramado de discursos, movilizaciones, actores que van participando, se va a ir creando un clima contracultural donde
la silueta de Margarita Belén, que va a aparecer por primera vez en el 84, va a tener sus incidencias. Como un discurso público también visual, llevado a también legitimar esa nueva versión de los hechos, y que a través de esas imágenes se van a ir apilando distintas emotividades, se van a ir creando distintos lazos sociales y militantes, digamos, de memoria, que se van a ir apropiando, desde que Molfino la hizo por primera vez, se van a ir apropiando distintos militantes, sobre todo la militancia juvenil, digamos, se va a ir incorporando, se van a hacer otras versiones de las siluetas, también representando ese momento que es de la masacre, ¿no? Que estos son, a ver si traigo ahí. Estas son se presupone que son de Mónica Delsin, por ejemplo, que eso era una chica, una militante de ese momento. Estas pintadas tienen, digamos, el logo del Frente Peronista por la Liberación. Y estos funcionan, digamos, como... Esta no existe más, pero en su tiempo sirvieron como... colaboraron en todo ese clima, digamos, de efervescencia política, porque son murales que, si bien no existen más, se siguen recordando, digamos. La gente sigue recordando dónde estaba, digamos, que los había hecho y eso. Y la militancia estudiantil va a ser muy importante también para la socialización de las siluetas, digamos. No solo de las siluetas, sino en la transmisión también de estas nuevas versiones sobre la masacre, digamos, de contar, digamos, estas otras versiones que no son, y desmentir esas versiones de la Fuerza Armada. Esta es una revista hecha por la lista de unidad, el Centro de Estudiantes de Ingeniería, digamos, donde se va a poner las siluetas y va a ser importante porque va a ser una publicación que va a circular, digamos, en el ámbito universitario. Y estas siluetas que van a estar como portada y tapa y contratapa de esta revista dentro va a tener, ¿no? Va a estar acompañada de otros discursos que son, bueno, los comunicados de las Fuerzas Armadas, esos dos comunicados de las Fuerzas Armadas, y haciendo un juego, ¿no?, de contrastación entre esos comunicados con testimonios de expresos políticos tomados por la Cámara de Diputados. Que se va a dar ese proceso como de cómo fue contado y cómo fue realmente, digamos. Incluso en otra versión, ya del 86, va a ser más masiva, esta publicación va a llegar a distintos sindicatos, a distintos partidos políticos. Ya se va a incorporar otra imagen que va a ser la historia de la censura, la primera censura del mural de Amanda de Pierola en el aula magna de la UNE. Esta figura las siluetas van a ser apropiadas y transformadas, digamos, a lo largo de todos esos años 80 y 90 en distintos documentos. En este es un documento también de distintas agrupaciones estudiantiles que exigían de distintas partes del país, que exigían la liberación de los presos aún políticos en el 86. ¿No? Bueno, ahí están las siluetas detrás de la reja y todo eso, ¿no? Ya hay un signo, una mano haciendo el símbolo peronista, la B. Esta que es una invitación a las conmemoraciones de Margarita Belén, que tiene el cronograma,
pero que también está, ¿no? Esta parte de las siluetas y el sol, que el sol también va a aparecer en el mural de Piérola, y el símbolo de Chaco atrás. Y este otro documento también que va a ser una lista que va a tener 2 páginas. En una te van a hacer todos los reclamos de justicia, digamos, sobre la masacre del terrorismo de Estado, y otra página donde van a estar todos los nombres de los asesinados de Margarita Belén, de los que se sabía en ese momento, digamos, que eran, que por, digamos, que porque los cuerpos fueron entregados o porque figuraban en listas, se sabía hasta ese momento que habían sido 17 personas, digamos. Bueno, y la silueta va a ser algo que colectivamente impactó mucho, configurando nuevas visualidades, legitimando nuevos discursos, digamos. Acá ya cuando hacen el monumento que hace de Luis Díaz Córdoba en 1997, pero que siguen ciertos patrones, digamos, también de las siluetas, que sigue una fórmula de representación martirológica, es una fórmula de representar las masacres históricas que va a proponer Uruguay y Kakowski, que también tiene que ver con visualmente cómo son representadas y los discursos que van a circular sobre los mártires y el imaginario de los mártires va a estar siempre muy presente, va a configurar cadenas afectivas, digamos, va a configurar imágenes sobre los asesinados en la masacre. Y para ir cerrando ya, porque ya se está yendo la hora, otro de los tipos de imágenes utilizados por los movimientos de derechos humanos, de resistencia, como forma de desnaturalizar ciertos marcos que permitían esa desaparición, deshumanización de los cuerpos y de las identidades, van a ser las fotografías de los detenidos y desaparecidos, digamos. Que Ana Longoni que van a decir que la restitución, digamos, de estas fotografías, poder mostrar estas fotografías de los desaparecidos y de los asesinados, en cierta forma, que en Chaco también va a estar sujeto a un trabajo de reconstrucción de las historias de vida a partir del 2001, que lleva a cabo Hijos, junto con otras instituciones académicas y políticas, y en el 2005 se crea el RUB, digamos, que ya tiene el trabajo de investigar sobre los desaparecidos y las consecuencias de la dictadura militar en la provincia. Que esa fotografía y esa historia de vida van a tener su importancia en mostrar esa biografía o esa vida previa que tenían las personas, mostrar que no eran subversivos anónimos, sin rostro, que no eran delincuentes, sino que eran, en la mayoría de los casos, eran militantes políticos, pero también esas fotografías funcionan como forma de, va a decir la autora, como forma de impugnar ciertas relaciones de poder político-militar, ¿no? Porque varias de esas fotografías van a ser también fotografías de carnet, y entonces va a reflexionar sobre ese mismo estado que te asigna, ¿no? Un rol, una identidad, un carnet, también es el que te hace desaparecer. Eso es lo que va a reflexionar en cuanto a esa desnaturalización de los marcos de la mirada, se podría decir. Y que esas fotografías también van a funcionar como, en cierta forma, como epitafios. El epitafio es un tipo de conmemoración, digamos, que tiene su especificidad. Los epitafios están hechos para
es un género que está hecho para ser leído, de interpelar a los vivos, ¿no? De volver a narrar y de reescribir la historia. Entonces, esta fotografía, esta historia de vida que son expuestas, digamos, en distintos momentos. Bueno, acá hay esto, los afiches en distintos momentos históricos, ¿no? Cuando todavía no se, hasta cuando se sabía la identidad de algunos solos, y ya cuando están las investigaciones más avanzadas, que ya hay trabajo, ya está el trabajo del equipo de antropología forense, ya se hicieron tipo los juicios por la verdad, mediante los cuales se recabaron nuevas pruebas, digamos, y se pudo llegar a una mayor reconstrucción de los asesinados de la masacre. Y esas imágenes, ¿no? Y esa historia de vida van a trabajar, ¿no? Como epitafios, escribiendo esas historias de vida, digamos, frente a esa deshumanización que proponía el terrorismo de Estado a través de distintas políticas para regular la mirada, no solo la mirada, sino y lo que se podía mostrar, sino lo que se podía decir, lo que se podía escribir, lo que se podía publicar, digamos, y los discursos políticos de circulación pública. Y bueno, hasta ahí, bueno, esta son la bibliografía y hasta ahí llega la exposición. Bueno, vamos a ir viendo entonces el parcial y el TP mientras tanto. Me dicen a ver si lo ven. ¿Se ve ahí? Ahí se ve, Cleo. Ahí está, perfecto. Ok. Bueno, esto entonces es el parcial que ustedes ya tienen ahí en el aula. Entonces, está articulado, ¿no? El trabajo integrador, el tercer TP y el tercer parcial. El tercer TP consiste justamente en ese desarrollo escrito individual, obligatorio, domiciliario, ¿no? Que incluye la primera y la segunda parte de estas consignas. La primera parte es una reseña crítica en torno a los textos. Uno es políticas de la invisibilidad, ¿no? La construcción social de la diferencia, que es el texto de Reguillo que explicó Facu. Y la idea es que ustedes desarrollen, es un concepto muy sencillo, ¿no? De en qué consisten, ¿no? Y articulado a dos materiales que es a elección, ¿no? O sea, cada uno va a elegir dos materiales. Uno es el libro El texto de la tortura y la ética de la fotografía, Pensar con Sontag, que es el libro de Marcos de Guerra de Judith Butler. O sea, pueden relacionar el texto de Reguillo con esto de Judith Butler. En relación a la guerra de Malvinas hay mucho escrito, a lo del periodismo incorporado, por ejemplo, los textos de Cora Gamarnik, también si lo buscan, guerra de Malvinas, y ella ahí desarrolla muy bien los ejemplos de cómo funcionó la prensa durante esto un poco que explicaba Facu, que está en Butler, pero está muy bien desarrollado en relación, por ejemplo, al fotoperiodismo, para leer un poquito más si es que toman ese caso de Butler, o bien a los quienes estén interesados en los estudios de género y en el estudio de ver cómo se han representado históricamente por ahí el cuerpo de las mujeres. Hemos propuesto un episodio muy interesante donde también John Berger también desarrolla una idea muy vinculada a la de marcos de regulación de la mirada o regímenes de invisibilidad, que él llama convenciones, ¿no? Entonces,
Y el episodio con el que pueden relacionar el texto de Reguillo es Mujer en el Arte, es un episodio audiovisual. Este episodio audiovisual, hay varios episodios de la serie esta Modos de Ver, de John Berger, incluso tiene su versión escrita, ¿no? Pero el episodio audiovisual está muy bien explicado y es excelente también para revisar. O sea que ustedes, es obligatorio el texto de Reguillo y pueden articular con uno u otro texto, ¿no? Entonces, lo que van a hacer entonces es leer detenidamente el texto de Reguillo, definir a qué llama la autora regímenes de invisibilidad y cuáles son las dimensiones que las conforman. Después van a elegir para el trabajo esos materiales optativos, o el texto de Butler o el episodio de Berger. Si eligió el material 1, acá yo les pongo una serie de preguntas que son orientadoras para el análisis, no es... recuerden lo que les decía al inicio de la clase, que la reseña es una reseña crítica, donde nosotros las consignas son orientadoras, obviamente que sí o sí van a tener que definir lo de los marcos de invisibilidad, pero estas preguntas son orientadoras para ver qué se espera que la reseña incluya en su reflexión, ¿no? ¿Quién o quiénes instituyen estos marcos, ¿no?, de guerra? ¿Con qué intereses? ¿Qué incorpora el periodismo incorporado y qué deja fuera del marco? La regulación del campo visual supone implicancias políticas y humanas. ¿Cuáles? Eso todo lo que ya explicó un poco Facu, considera que estos marcos inciden en que para nuestra percepción unas vidas sean dignas de ser lloradas y otras no, ¿no? Bueno, y si eligieron el episodio de Berger, lo que van a articular es la concepción de regímenes de invisibilidad con la idea de criterios y convenciones en el arte europeo, que es lo que desarrolla Berger, analizando cómo fueron históricamente representadas el cuerpo de las mujeres en el arte, ¿no?, occidental. ¿Quién o quiénes instituyen estas convenciones? ¿Con qué intereses? ¿A partir de qué elementos de la imagen, ¿no?, que John Berger describe es posible advertir el delineamiento de la mujer como objeto a ser usado como tal? ¿Qué cuerpos son mostrados y de qué manera, ¿no? ¿Qué zonas, aspectos, estados de acción de esos cuerpos son invisibilizados? ¿Sí? Siempre retomando, ¿no?, estas ideas del sentido común que venimos trabajando desde la idea de mito de Barthes en adelante, el sentido común, el que retoma todos los estudios de Cayano, de Schelling, aplicándolo a sentido común visual, que implica toda una serie de clasificaciones y de inclusiones y exclusiones en lo que se da a ver y lo que no se da a ver, ¿no?, en un determinado momento. Bueno, entonces, la nota acá que se dice, las preguntas son orientadoras a criterio personal. Podrá hacer foco en alguna de ellas para el desarrollo del texto. No necesariamente, no se espera un examen que sea pregunta-respuesta, ¿sí? Eso no es la reseña crítica. La reseña crítica implica otra vez un criterio de clasificación que ustedes van a tener que hacer, un recorte, para enfatizar, para focalizar en algo y dejar otra cosa fuera. Bueno, la segunda parte es un ensayo reflexivo, ¿no?, integrador, que lo que van a hacer acá sí es retomar un producto a partir de una imagen, un conjunto de imágenes. Puede ser publicidad en imagen fija o móvil, fotografía, film o fragmento de pintura, espectáculo que posea registro. Esto es importante porque hay veces
que, bueno, yo me fui a ver una obra de teatro, pero lo que tengo de registro, lo que recuerdo fragmentariamente en mi mente, eso no sirve. Tiene que haber registro. Si es una obra, tiene que haber un video. Si es una performance, lo mismo, un registro, porque de último ustedes lo que están analizando es el registro, ¿no? Si fue una performance, va a ser la foto performance, etc. Tapas de revista. Sí. También el meme, esas cosas, imagen de circulación mediática, todos esos tipos también pueden sí. utilizar. Memes. Bueno, ahora voy a decir algo en relación a eso. Tapas de revista, diarios, ensayos, fotografía individual, etc. Bueno, mucha gente analizó o está analizando publicidades, y vuelvo a decir lo que dije al inicio, vuelvan a leer o a mirar. Hay 10.000 explicaciones sobre el texto de este debate, muy sencillo, porque mínimamente tiene que estar eso, digamos, si es que se utiliza, por ejemplo, publicidad. Bueno, este corpus lo que deberá es estar compuesto preferentemente por los materiales ya trabajados en los anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque ya vienen trabajando muchos de estos aspectos, entonces va a ser más sencillo ya el trabajo, ¿no? Lo que van a tener que hacer es simplemente incorporar las categorías nuevas que fuimos dando a partir de la clase de Facu. O bien, ahí nos pasó el año pasado que, bueno, que vieron que habían eligieron así al azar, sin pensar demasiado para el parcial 2, y llegado a esta instancia dijeron, no, la verdad que no tengo datos de contexto, no tengo nada de este material, así que prefiero cambiarlo. Bueno, en el caso de eso, ya están en ustedes, digamos, cambiar, o porque no les gusta, o porque, bueno, ya se aburrieron o lo que sea con ese material específico que habían elegido para el trabajo 2, entonces, bueno, van a tener que indagar de nuevo. Remarco esto, que se tenga suficiente manejo, información de contexto, condiciones de producción, reconocimiento, etc. ¿Qué es lo que se pide para esta segunda parte? Necesariamente van a tener que operacionalizar en el desarrollo argumental el concepto de regímenes de invisibilidad, ¿no? O marcos de regulación de la mirada, ¿no? Puede ser lo de Reillo o lo de Butler o lo de Berger, que está todo muy relacionado. O sea, ellos utilizan unas categorías, creo que la de Reillo es como la más compleja, porque incluye todas las instituciones, las dimensiones que hacen a esos regímenes. Y por ahí lo de Butler, en ese caso, en ese capítulo, está específicamente ligado al periodismo o al fotoperiodismo. Lo de Reillo es mucho más amplio, que va a implicar otras cuestiones por el recorte, digo, ¿no? Y lo mismo que en el caso de Berger, ¿no? Está como ligado a la cuestión del arte o de las imágenes del cuerpo de las mujeres en ese caso, pero siempre hablando de convenciones, marcos de regulación de la mirada, comparten de alguna manera una visión. O sea, sí o sí van a tener que incluir esto, y al menos 3 herramientas conceptuales trabajadas en la unidad 2, es decir, denotación, connotación, condiciones de producción y reconocimiento, pueden ser, bueno, ahí está, signos, semiosis, íconos, símbolo, anclaje, relevo, mito. Bueno, y cuando lo trabajenlo bien, es decir, traten de no solamente nombrar. El texto, como siempre, va a estar compuesto por título, resumen. Lo que se incluye acá, a diferencia de lo que veníamos haciendo, es que este trabajo va a incluir un resumen máximo de 5 líneas. Es decir, aparte del desarrollo, de la introducción, desarrollo y conclusión y el título, van a tener un resumen. Y esto es importante porque ahí ustedes tienen que decir qué se analiza, ¿no? Cuáles son los materiales de análisis y cómo se analiza, es decir, cuáles son las herramientas o los conceptos que van a utilizar para analizar.
Esto es muy importante porque a partir de ese resumen es lo que ustedes esa es la herramienta que van a tomar para armar la tercera parte. Bueno, hasta acá estamos con el trabajo integrador, ¿no? Que tiene esas dos partes que son escritas. La nota, o sea, eso se va a entregar, como siempre, por el aula, va a tener una nota, bueno. Y la preparación, o sea, ustedes desarrollaron eso, ¿no? Ese trabajo escrito se va a tomar, y es particularmente el resumen, a partir del resumen que va a ser el disparador, van a desarrollar una exposición de no más de 15 minutos que pueden ser presentadas sincrónicamente el 5 de noviembre y se van a dividir, acá les voy a revisar esta cuestión por una cuestión de tiempo. Vamos a dividir los apellidos de A a la L a la mañana del viernes 5 de noviembre y de la M a la Z a partir de las 14:30 de la tarde. Son alrededor de 40 exámenes, por ende sí o sí tenemos que hacer esta división porque no nos alcanza la tarde. En el caso de que haya alguno que trabaje, que no pueda a la mañana o a la tarde, se cambian ustedes entre compañeros, no es algo que nosotros vamos a gestionar, así que se cambian, pero no es que deciden ir nomás, decir, bueno, me cambio yo de la M a la A y no le avisé a un compañero, se tienen que sí o sí, porque si no, no nos da el tiempo si es que se cambian deciden ir a la mañana sin haber hablado, charlado con alguien del apellido de la A a la L para que se cambie a la tarde, ¿sí? Porque si no se nos va a acumular y no vamos a poder seguir esta división. La otra opción, en el caso de que justo ese 5 de noviembre no puedan, van a tener que enviar antes, o sea, enviar hasta el 5 de ¿cómo es? El jueves a la tarde, ¿no? O bien el viernes muy temprano para que nosotros podamos revisar en video, ¿no? Se graban, hacen un Meet o lo que sea, o se graban con el celular y hacen un video de la presentación respetando esa cuestión. Eso es lo que lo implementamos el año pasado y recibimos bastantes también trabajos así, si es que no van a poder estar, ¿no? Para presentar a través del Meet esa presentación, ¿sí? Bueno, la preparación de esta exposición es libre, puede o no ser acompañada por un PPT, simplemente lo pueden exponer, u otro registro, si es un videoclip, un fragmento del videoclip. Esto es importante, ¿no? Si lo que estoy analizando es una película, o es un videoclip, o es algo que tenga que ver con video, hagan un recorte, no va a ser, por ejemplo, si la exposición dura 15 minutos, 5 minutos de video, eso de ninguna manera, ¿no? Van a ser 1 minuto y medio del registro. No pueden poner que todos los 15 minutos de la exposición esté cubierta por el objeto de análisis, ¿no? O ir fragmentando si es que ustedes quieren enfatizar en algo, en alguna escena o lo que sea que presentan, ¿no? Bueno, se recomienda concentrar el desarrollo en el título, es decir, el título siempre tiene que ser muy claro, es decir, qué es lo que se expone. Siempre en el título también tiene que estar, o sea, el objeto de estudio, ¿no? No sé, las políticas de invisibilidad en las imágenes de la dictadura, Chaco, 1900 tanto. O sea, tiene que estar como el objeto en el título, ¿sí? Bueno, el resumen, porque el resumen va a decir qué es lo que ustedes analizan y cómo lo hacen, desde qué perspectiva, desde qué herramientas. El núcleo del argumento, es decir, como la hipótesis que ustedes manejan, ¿no?
qué es lo que se visibiliza, qué es lo que se invisibiliza en ese material, qué es lo que se naturaliza si tomamos la cuestión del mito o de las representaciones naturalizantes. Cuál es el planteo de fondo del texto, ¿no? Y las conclusiones. Las conclusiones son muy importantes, por eso insistimos nosotros, hay veces que las conclusiones no se les dan importancia en los desarrollos, pero las conclusiones deberían retomar, digamos, las preguntas iniciales y retomar, o sea, ser como un recuento de las ideas más importantes. Eso es lo ideal, que generalmente las conclusiones le dejan para, bueno, nada, no concluyo nada finalmente, ¿no? Entonces hay que tener ahí, poner especial énfasis cuando uno desarrolla ya la reseña, decir, bueno, la conclusión, ya pongo las ideas principales y eso es lo que retomo en el video o en la presentación con PPT o lo que sea en el Meet, ¿no? Bueno, y esto que les decía, lo del Meet, grabar video de presentación, audio, subirla. Si ustedes hacen una presentación y no van a estar presentes, sí o sí no nos mandan el video adjunto, sino lo que van a hacer es subirlo a YouTube, a Vimeo o lo que sea, y nos mandan el link para su visualización, ¿sí? Eso es importante. Bien, no sé si hay alguna duda en relación a esto. Pero, profe, Sí, ahí en sí. el chat le escribió Ulises una duda. A ver. No, solamente las 800 palabras, solo el desarrollo completo, digamos, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. Siempre el título puede llegar a quedar fuera, porque se supone que el título no es más de una línea. Y el resumen sí puede quedar afuera también, en este caso. Bien, bueno, esa sería un poco la idea. En relación a esto de los memes que decía Facu, quería también decir lo siguiente. Una cosa que estuvimos viendo en relación a los parciales hasta ahora, es que hay como mucha dificultad aparentemente para diferenciar entre las condiciones de producción y de reconocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, les pido por favor que revisen un poco el texto. Yo creo que es también una cuestión más de atención de ver, o sea, el glosario que nosotros mandamos a hacer no es como porque sí, el glosario lo que hace es también resumir las ideas principales de los conceptos y les sirve a usted como una herramienta para ser retomada en el análisis, ¿sí? O sea, para que quede claro el concepto y eso sea retomado. De hecho, ya pueden ahí poner en cita textuales con el autor y retomarlo eso en el análisis. Eso. Hay veces que como se da como esta cosa de disociación de que en el concepto, en el glosario está bien y después la reseña se entiende que no se entendió, digamos, básicamente lo que se puso en el glosario, ¿no? Entonces, les voy a recomendar que en la clase que viene estén atentos Patricio va a dar una clase donde Mario Carlón retoma el modelo de Verón para pensar estas discursividades vinculadas a las redes sociales, ¿no? Y también este cambio de circulación del sentido, y ahí aparecen todos estos objetos, los memes y demás que hablaba un poco Facundo, la repercusión y la resignificación de los sentidos de textos de medios tradicionales como diario, televisión o lo que sea, en las redes sociales, Twitter, etcétera, y cómo se da esta relación entre los medios tradicionales y las redes sociales. Y particularmente vamos a volver sobre este concepto de condiciones de producción y reconocimiento, pues si no podemos avanzar, digamos, hacia un modelo más complejo si no comprendemos estos conceptitos muy sencillos.
Eso quería decirles, ¿sí? Bueno, eso. No sé si hay alguna consulta o duda más. Profe, yo después si pudiera hablar por una situación que me pasó en el segundo parcial, pero Dale. después de la clase no con ustedes tres, si es posible. Bueno, O bueno. cuando se pueda quedar. Sí, ya estamos terminando. Ahí voy a dejar de grabar porque quedó grabando ahí. No sé. Y bueno, estamos